usted ver que una nueva serie se abre esta noche y nos llevará, le voy a decir, no sé, pero analizando la temática de esta serie, es una serie bastante interesante, bastante extensa y preste atención porque es algo muy revelador, que concede mucha paz. Es algo que trae a nuestro corazón mucha paz. Y yo sé que el corazón de cada uno de ustedes va a ser ampliamente bendecido por el Señor en esta serie de mensajes que iniciamos el día de hoy. Gracias, hermanas de servicio, gracias, hermanos de servicio también por lo que esta noche están haciendo. Quiero que centre su atención. Yo voy a dar únicamente esta noche la introducción para esta serie de mensajes, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para ir ampliando algunos de los conceptos porque sé que van a ser muy importantes, nos van a ayudar para entender esto. Al hablar de la soberanía, es la serie de mensajes que vamos a iniciar para este mes de agosto, hemos de entender que soberanía significa autoridad mayor, soberanía significa gobierno, soberanía significa potestad, soberanía significa voluntad suprema. El diccionario define con algunos de estos términos la palabra soberanía. Ustedes saben que incluso a autoridades terrenales, a gobiernos terrenales, se les titula también con este nombre. Se le dice, por ejemplo, el soberano presidente. Y esto no está mal empleado. Pero la Biblia enseña en pasajes como de Daniel que sobre uno alto gobierna otro más alto y sobre este otro aún más alto. Y cuando hablamos de esa soberanía, o cuando hablamos de altitud, estamos hablando lógicamente que el que gobierna, el que es soberano por sobre todo, es nuestro Dios. Él es el todo, dice la Biblia, Él es el que lo llena todo en todo. O sea, Él es todo, pues. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, esta doctrina, porque es una doctrina bíblica, nos va a enseñar y nos va a ayudar a aclarar inquietudes que son muy comunes en la vida del ser humano. Inquietudes como, por ejemplo, yo sé que la que es esta noche generalizada o común es, ¿quién se va a ganar la camioneta? Pues déjeme decirle algo, el Señor sabe quién. Y Él no se equivoca. Y solo una persona. Bueno, pues puede ser una familia, pero igual solo una persona, el titular del ticket, va a ser el ganador de la misma. Pero la otra pregunta, del otro lado podría decir, Señor, ¿y por qué yo no me la gané? Y esto, mire, ¿por qué, por ejemplo, por qué cuando hay una enfermedad, unos sanan y otros no sanan? O unos sanan luego y otros tardan en sanar. ¿Por qué una persona, un buen cristiano, un buen hijo de Dios, responsable, por qué pierde su trabajo? O sea, yo sé que son preguntas que en ocasiones vienen a nuestra vida y que no debemos de tener evasivas o puntos intermedios para dar una respuesta. Pues si todos tenemos un Dios que es soberano, un Dios que es autoridad, si todos nosotros sabemos que Él gobierna, que Él es el dueño de todo lo que existe, si nosotros ya nos dimos cuenta de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y que hace las cosas como Él las quiere hacer, entonces tenemos que tomar en cuenta muchas cosas como el pasaje de Romanos 8:28 que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y todas las cosas es algo en el cual nosotros debemos meditar. ¿Por qué? Cuando se traduce esta palabra todas del griego, se pudiera usar como todas las cosas buenas, pero también como todas las cosas malas, o todas las cosas que no nos agradan. Y yo sé que todos nosotros buscamos a un Dios bueno, a un Dios amoroso, a un Dios que concede a sus hijos las peticiones de su corazón. Pero también hemos de entender que nosotros tenemos a un Dios que gobierna sobre todo lo que existe y que Él hace las cosas como Él quiere.
cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. ¿Sí? Eso es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. ¿Por qué le digo esto? Y le hablo de una doctrina muy reveladora y que provoca paz, porque cuando empezamos a ver esto, entonces, desde el punto de vista bíblico, nosotros dejamos de vernos como un experimento de la naturaleza. Dejamos de vernos como un accidente geográfico puesto en esta bendita región de Guatemala. Dejamos de vernos como algo que apareció y empezamos a tener plena confianza en un Dios que sabe qué es lo que hace y que no ha perdido el control absolutamente de nada, ni lo perderá, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Él vive, Él permanece para siempre y Él no tiene ni principio ni final. Cosas como estas y muchas más, el Señor nos va a ir mostrando a través de su palabra, y ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo del desarrollo de esta serie de mensajes que no pudimos tomar mejor decisión que haberle entregado nuestra vida al que le pertenece. Porque igual es de Él. Si algo bueno hicimos, y espero con esto que voy a decir no molestar a nadie, pero si algo bueno hicimos nosotros, fue rendirle nuestra vida. Porque Él es el dueño de todo lo que existe. O sea, fue lo único que usted quiere, si se nos puede tomar en cuenta, si nos va a tomar en cuenta. Y que también le voy a mostrar con ayuda de la Escritura, en estos mensajes, que fue algo que Dios había diseñado también. Porque según la Escritura, pasajes como Efesios 3 dice, según Él nos predestinó, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros estábamos incluidos en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Sabía usted que Dios desde antes de la fundación del mundo sabía quién se va a llevar esa camioneta hoy en la noche? Sí, sí. Mire, le digo, esto provoca paz. Provoca paz. Jesús lo dijo de esta manera: mi paz les dejo, pero no se las doy, mi paz les doy, pero no se las doy como el mundo la da. Fíjese bien. Y después les dice, adelantito les dice, en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Si algo va a provocar paz, o debe provocar genuina paz en el corazón del Hijo de Dios, en el corazón del creyente, es que aún en medio del conflicto, Dios sabe lo que está permitiendo. Quisiera preguntarles yo, ustedes que son bastante conocedores de la Escritura, dice en los primeros pasajes del libro de Job, que era Job un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cómo le fue? Uy, hermano, si a Job le fue. Hay gente que se atreve a decir, me está yendo como a Job. Ya leyó bien cómo le fue a Job. Solo porque de repente la chica se enojó con él, le dice, ay hermano, me está yendo como a Job. Viera usted, ya vio que Job perdió todo lo que tenía. Job se quedó sin su familia, sin sus riquezas, y no solo eso, se enfermó. Y una enfermedad de esas serias. Y era, dice según la Escritura, un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así como nosotros quisiéramos ser. Y le vino una gran calamidad. ¿Estaba Dios en el control de esas circunstancias también? Claro. ¿Y por qué lo permitió? Porque Él es soberano. Porque Él es soberano. Hay preguntas que vienen a nuestra vida como las típicas o las comunes. Dice, si Dios es soberano, ¿por qué salvó a Jonás y por qué permitió que a Esteban lo apedrearan? Buena pregunta. Si Dios es soberano, ¿por qué no impidió que Jesucristo fuera crucificado? Porque entonces ninguno de nosotros estuviera redimido de pecado. Hay cosas que son a veces de confusión a la vida del creyente, y que no es para eso que Dios nos ha dejado su palabra, sino todo lo contrario.
para que nosotros conozcamos que Él hace como Él quiere hacer, pero no porque quiera hacerlo, sino porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Yo les he mencionado en varias ocasiones, cuando en la película del Todopoderoso, cosa que ustedes no han visto porque ustedes no miran televisión, no son pecadores, pero yo pues por ahí me contaron que había una película así, pero cuando este hombre por un tiempo asumió el papel de Dios y empezó a escuchar que todos le pedían, que todos le pedían, que todos le pedían, allá en ese país es así, aquí no, aquí nadie pide, aquí todos quieren dar. Pero allá le estaban pidiendo a Dios, y cuando encontró que habían como 700 no sé qué cuántos que le estaban pidiendo ganarse la lotería, como no sabía qué hacer, solo metió un programa de computación a todos y le dio sí a todos, y todos se ganaron el primer premio de la lotería, tocándole como $1 y pico a cada uno, porque era un montón de gente. En ocasiones nosotros tenemos un concepto así de Dios y no entendemos que Dios sabe qué es lo que está haciendo. Mire, la teoría científica dice que todo se originó. Le voy a pedir por favor que venga conmigo al libro de los Salmos, y en el Salmo 29 me ayude buscando los versos 11, 12 y 13, por favor. Salmo 29, versos 11, 12 y 13. La teoría científica, la teoría creacionista dice que todo viene del famoso llamado el Big Bang o la explosión. Salmo 29. Pero aún y con todo eso, no llega a 11. ¿Sí? No me vaya a hacer quedar mal. Ahora estamos en televisión, en radio, y claro que sí tiene 11. La teoría del Big Bang, que los científicos plantean como el inicio de la creación, dice que todo se produjo después de una explosión. Eso dice. Y que esta explosión dio origen a la evolución, y luego ciertos elementos cobraron vida y se originó la evolución, y que eso pues después se volvió una célula en un pez, y ese pez dio origen ya a algo que le salió patas, y después evolucionó, y los dinosaurios y evolucionaron, y de repente el mono, y de repente apareció usted. Eso es lo que dicen la teoría. Bueno, aparecimos nosotros pues. Pero según ellos todo se origina de una explosión. Pero para que se originara esa explosión tuvo que haber algo que explotara. Esa es la teoría, y eso es algo que ellos no han logrado comprobar. La materia existente que explotó. Esa es la teoría creacionista. Eso es algo que el hombre sostiene como fundamento humano y lógico del origen. Pero nosotros sabemos, y no porque nosotros lo inventamos, sino porque Dios lo ha establecido en su palabra, que fue Él el que creó todas las cosas. Y al hablar de que Él es el que creó todas las cosas, nos damos cuenta entonces que todo le pertenece a Él. Amén, iglesia. O sea, todo es de Él. Nosotros somos de Él. Esa camioneta es de Él. Y Él se la va a dar al que Él quiera. Así, al que Él quiera. ¿Y por qué a mí no? Pues yo no sé. Pues yo estoy poniendo el ejemplo, porque pudiera ser que por aquí conmigo también pasara, ¿verdad? Yo no sé. Yo no sé. Usted se va a dar cuenta en unos minutos. Salmo 29, 11. Dice la escritura: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Según estos versos que escribe David ante la dedicación del templo monumental que habían construido, reconociendo que pues no fueron ellos, sino que todo es del Señor,
Según estos versos se nos abre un panorama muy claro para entender que todo lo que hay fue creado por Dios. Y si todo lo que hay fue creado por Dios, Él hace con las cosas como Él quiere. Hasta antes del inicio de este servicio, con esa camioneta solo yo decidía lo que se hacía. Pero de hoy en adelante, el dueño va a decidir qué hace con ella. Nuestra oración es porque la trate bien, porque es una bendición. Pero hay una condición que no va a permitir que nadie más se meta con el uso que le dé. Y esa condición es de que él o ella, porque también puede ser una mujer. Mujeres, ¿cuántas de ustedes quieren ese vehículo, por favor? Híjole, ¿qué va a hacer Dios hoy en la noche? La persona que sea la que Dios diseñó va a poder hacer con ella lo que quiera. ¿Sí? ¿Y quién le va a decir algo? Mire, son cosas que nosotros debemos de prestar mucha atención, porque si no caemos en el plano, podemos por equivocación caer en el error en el que caen muchos cristianos, muchos hijos de Dios, de estarle echando la culpa al diablo por todo lo que pasa. Sí, pues y eso es algo muy común, y con eso yo diría solo hay una irresponsabilidad evasiva de todo cristiano, porque la obligación nuestra es conocer lo que dice Dios en su palabra y conocer que está ahí para inspirarnos a nosotros y para actuar según la voluntad, que ya sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que Él sabe cómo hace, cuándo lo hace, con quién lo hace y en qué momento lo hace, porque Él es soberano. Él reina sobre todo lo que existe, porque todo le pertenece a Él, incluyéndonos nosotros. Eso concede paz. Porque si nuestra vida está en las manos de Dios, a ver, ¿para qué nos vamos a preocupar del mañana? ¿Para qué? Si Dios ya sabe qué va a pasar. ¿Para qué nos vamos a estar quebrando los dedos si no nos alcanzó el bono 14? Si Dios ya sabe cómo nos va a suplir el día de mañana. Jesús lo dijo de esa manera. Y sobre todas esas cosas, yo estoy tratando de manera rápida hacer una introducción esta noche a nuestra serie de este mes, pero quiero dejar en su corazón esto. Hay muchas dudas que en ocasiones por desconocimiento como que nos las llevamos en la maleta el resto de nuestra vida. Y aún y cuando la misma Biblia nos enseña que hay misterios que son única y exclusivamente del dominio y del control de Dios, pues tampoco tenemos un Dios que nos esté escondiendo todas las cosas. Mire, hay cosas tan curiosas que uno por desconocimiento dice, wow, ¿qué está pasando? Supe por ahí de una iglesia, no es local, es fuera del departamento. Pero supe de una iglesia que levantó una campaña de oración. Y su campaña de oración era para que el diablo se arrepintiera. Y entonces se acabara todo este relajo. Ustedes saben que la Biblia dice claramente que no hay salvación para Satanás y sus demonios. Que no hay. En uno de estos mensajes vamos a ampliar más esto. Dice uno, y entonces, ¿por qué la gente cree que con su oración puede cambiar lo que ya Dios estableció? Lo que nosotros debemos de saber es que tenemos un Dios bueno. Y un Dios que sabe lo que está haciendo. Un Dios que no ha perdido el control de nada. Y aun y cuando hoy no estuviesen saliendo las cosas como nosotros quisiéramos, van a salir según el plan de Dios. Hemos de entender esto, hermano, porque entonces encontramos paz en nuestro corazón. Si le entregamos nuestra vida, escúcheme, si la vida de cada uno de nosotros fue puesta en el altar, fue a los pies de la cruz arrojada, la vida de cada uno de nosotros, Él sabe cómo va a resolver todo esto. Mire, hermano, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dice que estamos sanando, estamos creyendo, estamos hablando sobre un milagro y nada pasa. Tranquilo, esto no se ha terminado. ¿Saben que Dios está obrando? Y lo que la Biblia dice es que siempre obra a nuestro favor.
De tal manera que lo que debe hacer emocionante la vida del cristiano es saber que hay un Dios que está obrando, que está trabajando, y si las cosas no han llegado es porque Él así lo quiere, pero si ya lo prometió, va a llegar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿Cómo? Como Él quiera. Esto es saber que hay un Dios que es soberano en todas las cosas. Lo que David está diciendo acá, hermano, es que de Él son todas las cosas. Usted con sus cosas hace lo que usted quiera. Dios, con lo que es de Él, hace lo que Él quiere. Y nosotros no podemos caer en aquello de estarle reclamando porque igual Él es soberano. ¿Por qué Jesús escogió a 12 sabiendo que uno de ellos le iba a traicionar? Porque Él quiso. ¿O qué creen ustedes? ¿Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar o no sabía? Va, que se las estoy poniendo mera difícil. No quiero confundir a nadie. Por favor, preste atención. No quiero confundir a nadie. Pero la Biblia dice que Jesús fue Dios encarnado. O sea, fue Dios hecho hombre. O sea, no perdió su naturaleza divina. Es Dios mismo. Y dice la Biblia que Dios es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. O sea, Él está en todos lados, Él lo sabe todo en todo y Él tiene el poder sobre todo lo que existe. De tal manera que si Jesús es Dios y lo sabe todo, entonces sí sabía que Judas lo iba a entregar. Entonces viene la pregunta, ¿pero entonces para qué lo escogió? Y se lo va a mostrar más adelante para qué lo escogió también, porque Jesús lo dice. No es porque yo me la jale, sino que Jesús dice, para que el plan de Dios se cumpliera. ¿Ah? O sea, no es cuestión que nada más por ahí le salió chueco una elección y no se dio cuenta que le iba a fallar. No. Dios hace las cosas como Él quiere. Miren, cuando vemos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, anteriormente no era el apóstol Pablo, anteriormente era Saulo. Y Saulo era perseguidor de los cristianos. O sea, si alguien se pudiera llevar el título de ser el más malandrín en contra de los cristianos, era Saulo. Ese no era como algunos otros que solo hablan de nosotros o que pasan tirando piedras en el techo o robándonos los radios de los carros. No, ese se los volaba, los mataba. Sí, ese era usted ha visto, ese era el apóstol Pablo, bueno, Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos. ¿Sí? Y de repente Jesús se le aparece y lo que le dice es, confrontándolo, ¿qué tienes contra mí? O sea, lo que Jesús le dice es, a ver Pablito, a ver Saulito. Pero no es por Saúl, sino por Saulo, porque luego hay algún Saúl aquí, dice el hermano, conmigo la tiene. No. Pero por Saulito, a ver Saulito, ¿qué tienes conmigo? Mire, ¿qué tienes conmigo? Y le dice, dura cosa te es dar patadas o puntapiés contra el aguijón. Es como decir esto, ¿por qué te pones a patear a una víbora, a una cascabel, una cobra? Es dura cosa, te es dar coces contra el aguijón. Es como quien dice, mira Saulo, estás peleando y sabes que vas a perder. Y lo pone ahí, lo pone en su lugar, lo derriba porque dice que se lo trae para el suelo. Y allí empieza una gran revelación. Aparece un personaje más en esto que le estoy relatando. Usted lo puede ver en Hechos 9. Ahí está la historia de la confrontación de Saulo. Pero aparece un personaje más que está orando. Y en su oración el Señor le dice, vas a ir a orar porque en tal casa, en tal dirección está Saulo y le vas a ir a imponer las manos. Y Ananías le dice, Señor, ¿cómo tú me estás mandando a que yo vaya a orar por el que nos ha estado persiguiendo, por el que nos está matando? Y pues vas a ir. Pero Señor, si este es Saulo de Tarso, el que tiene autorización para matar a los cristianos, pues vas a ir. Y dice, yo no voy, pues vas. Bueno, pues así le digo, ya por las buenas, ni modo. Vas a ir, le dijo, pero escuche lo que le dijo. Porque instrumento escogido me es para anunciar las buenas nuevas. Fíjese bien en estas palabras.
La pregunta de los otros cuando vieron la conversión de Pablo, ya era Pablo, pudo haber sido, por ejemplo, Pedro y Juan y los demás, la pregunta pudo haber sido, Señor, ¿y por qué este? Y la respuesta del Señor, porque yo quiero. Solo estoy tratando de meterlos en algo. ¿Sabía Dios lo que estaba haciendo con el apóstol Pablo? ¿O se equivocó? Hoy una tercera parte del Nuevo Testamento es escrito por San Pablo. Y sus cartas son una tremenda bendición para nosotros. Hay principios morales, hay principios familiares, hay principios hasta de índole o carácter social que usted va a encontrar ahí claramente inspirado por Dios. Pero no solo eso. El Señor le dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, no lo busque, les dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos y se van a ir a predicar a todo lugar. Pero ¿sabe qué hicieron? Se quedaron cómodos. Y entonces el Señor necesitaba un chicotío para sacarlos de su comodidad. ¿Y a quién cree usted que usó para sacarlos de su comodidad? A Pablo. Él se fue y aquellos se tuvieron que ir a predicar también. Y dice que desde entonces todos fueron y predicaron el evangelio a toda criatura. O sea, en ocasiones Dios va a usar también chicotillos en nuestra vida para que nosotros nos movamos. Y no es Él el que esté perdiendo el control, y no es Él el que se esté equivocando. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos no está inventando nada. Él tiene un proyecto, Él tiene un plan para todo. Él no se está sacando de la manga nada. Él sabe qué es lo que está haciendo. ¿Y sabe por qué? Porque de Él son todas las cosas. Él es el Rey soberano. Él es el que vive y permanece para siempre. Él es el que está en todas las cosas, en todo, por siempre y siempre. O sea, Él hace lo que Él quiere. Una porción más de la Escritura. En el Salmo 103, por favor, adelántese ahí conmigo al Salmo 103. Y leamos juntos del verso 19 en adelante. No ha hecho con nosotros conforme a sus, 19, perdón. Me estaba quedando un poco atrás. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. ¿Sí? Clarísimo, ¿verdad? Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Estableció su trono. Él reina. La tarea nuestra es bendecirlo. Él hace las cosas como Él quiere. ¿Sabe cuál es el problema o uno de los grandes problemas de la humanidad? Creer que nosotros podemos ser independientes de Dios. Y eso es un tremendo error. Cuando usted ve en pasajes como el de Daniel 4, mejor si se lo va buscando por ahí, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Antes como me costaba pronunciar el nombre de este tipo, y yo solo decía el rey, pero ahora gracias a Dios la lengua se me ha soltado y ya puedo decir Nabucodonosor. Tuvo un sueño y su sueño le desbarajustó todos sus pensamientos y sus planes, y cuando necesitó la revelación del sueño mandó a traer a todos sus brujos para que le revelaran el sueño, pero ellos no pudieron. Sin embargo le dijeron, hay un hombre acá cuyo nombre es Balsasar y que tú le has puesto Daniel. Él tiene de parte de Dios ese don de interpretar los sueños. Bueno, tráiganmelo, le dijo. Y entonces Daniel llegó, y cuando Nabucodonosor le contó lo que había soñado, le dijo, oh rey, eso es de la interpretación siguiente. Y lo que Daniel le reveló era que Dios le iba a quitar el reinado porque quería dejar en él y en todo su séquito una gran lección. Debemos de saber todos nosotros que es Dios el que, así lo dice la palabra, el que quita y pone reyes. O sea,
vamos cayendo en esto. Yo creo que nuestra Guatemala necesita mucho conocer de esto, sobre todo en estos tiempos de crisis, porque hay circunstancias que no nos agradan, pero que todo lo que sucede es según la voluntad de Dios. No ha perdido Dios el control de nada, ni lo va a perder jamás. Y lo que a nosotros nos queda como sus hijos es sujetarnos a sus planes y orar para que sus planes se cumplan y nosotros tengamos la revelación para no estar buscando confundidamente por aquí o por allá qué es lo que está pasando. Usted está viendo, yo sé que ustedes son observadores de las noticias y eso hasta cierto punto es bueno. Ustedes están viendo las equivocaciones que se cometen cuando no se llega a entender que el que gobierna sobre todo lo que existe es Dios, y que si las cosas no están saliendo bien para nosotros, todo está dentro de un plan que, como dice Pablo en 8:28 de Romanos, va a obrar para bien, va a obrar para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Pero en este pasaje de Daniel le revela, yo voy a ir terminando ya por hoy, voy a continuar con esto mañana y los días siguientes de reunión, porque es un tema bastante amplio, pero que nos interesa, nos debe de interesar conocer, porque como ya le dije, trae mucha revelación y también provoca mucha paz a nuestro corazón. Hay preguntas tan comunes como dice, pero si Dios es bueno y Dios es soberano, ¿por qué se me murió mi familiar? Bueno, porque Dios quiso. Pero entonces Dios es malo. No, porque dice la enseñanza de la palabra, deja en nuestro corazón esto. Dice la escritura que en el luto hay una revelación sobre la eternidad, y los hombres reconocen lo corto que es su vida. Mire, dígame si no es a través de la pérdida de un ser querido que decimos nosotros de verdad que la vida es corta, pero la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Y no es a través de ese dolor que el propósito de Dios se cumple. Le voy a decir algo con todo respeto a sus seres queridos que ya no están. Pero en ocasiones Dios permite que esto pase, porque somos tan duros que si no es por medio de esto, no entendemos que su plan es llevarnos a pasar la eternidad con Él. ¿Están aquí, iglesia? ¿O ya están pensando en la camioneta? Tranquilos, tranquilos. Présteme atención. Termino con esto. Cuando Nabucodonosor recibe de Daniel amonestación, la recibe pero no la escucha, no le presta atención, no lo pone por obra, sino todo lo contrario. Actúa de manera así como que muy a la ligera. Y usted pudiera ver en Daniel 4 las palabras de este Nabucodonosor. Por tiempo no lo leo todo, voy al verso 28 nada más. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, dice, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Mire qué tipo. Hombres así necesitan muchos partidos. Mire. Si usted pensó que solo los de ahora se echaban las flores, no, mire, ahí está paseándose, dice, en sus jardines. Usted ha leído quizá pues en historia los jardines colgantes de... Esos son, ¿verdad? Ayúdenme los que son maestros, por favor, no voy a meter aquí las extremidades inferiores. Dice, está sobre su terraza, sobre sus jardines, y dice: hola, qué barbaridad, todo lo que yo he hecho. ¿No es esto todo lo que yo construí? Y se empieza a enactecer él, y a Dios lo había amonestado. Y el sueño revelado de parte de Daniel vino con una instrucción clara de que se arrepintiera y que reconociera que era Dios el creador de todo lo que existe. Ojo, hermanos, si algo hemos logrado, si algo somos, si tenemos títulos, si tenemos bienes, si tenemos posesiones, si tenemos una buena casa, un buen carro, yo no sé, escúcheme, no es por nosotros, es por Él, por su gracia y por su misericordia. Y nunca nos desubiquemos de esa realidad, porque de Él es todo.
De Él es todo. Y entonces dice acá este Nabucodonosor, vino a ir en contra de lo que Dios le había enviado, como un sueño revelador. Y usted sabe que vino sobre él porque había sido anunciado. Voy a regresar unos versos más. Verso 17 dice: la sentencia es por decreto. Cuando Daniel está contando el sueño, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Quién es el que hace todas las cosas como Él quiere entonces? Es el Señor. Mi hermano, el tema de la soberanía de Dios, yo le aseguro que nos va a abrir mucho el entendimiento y nos va a hacer emocionante la vida o el resto de nuestra vida cristiana. Mire, muchas personas están preocupadas hoy. En la Biblia va a encontrar usted amonestación en contra de la preocupación, en contra del afán y en contra de la ansiedad, porque eso no viene de Dios. Jesús lo dijo en varios de sus enseñanzas. Dijo Jesús: no se carguen, no se preocupen, no se afanen. ¿Cree usted que estas eran palabras únicamente como que muy exhortativas, así como la que buena onda Jesús, cómo nos levantó el ánimo? No, Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Y si Él dice: no se preocupen porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad, entonces nuestro trabajo es no preocuparnos, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Yo me encuentro con mujeres, sobre todo hermanas. Dice: hermano, ¿por qué yo no me casé con un hombre como Brad Pitt? Y ahí sí siempre les salgo con dos respuestas. Pues la primera es lógico, porque Dios es soberano y Dios le dio el esposo que usted tiene. Pero la segunda también es para bajármela un poquito de su estandarte y decirle: porque tampoco usted es Angelina Jolie, hermano, ¿verdad? O sea, hay cosas que son de fácil entendimiento también. Entonces, ve, hay cosas en nuestra naturaleza humana que tienen que adecuarse a esto de la soberanía de Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos un Dios producto de un Big Bang, producto de una casualidad. Él, dice la Biblia, Él es todo. O sea, Él es todo en todo, hermano. Él decidió crearnos y nos hizo. Y nosotros venimos al entendimiento de que ahora tenemos un buen Padre, un Padre que nos ama, un Padre que es dador. Mire, Jesús fue producto de esa muestra. Y en el Evangelio, no lo vaya a buscar porque usted lo sabe muy bien, pero en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Fíjese bien, esto me encanta. Dio. Si tenemos un Dios dador, no un Dios quitador. Escúcheme bien. No se trata de que si usted le da a Dios, yo tengo algo de, no sé cómo decirlo, qué palabra usar, pero no estoy muy de acuerdo con la gente que pide para que Dios dé. Me pongo en este verso: de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, no fue que nosotros hiciéramos algo para que Él nos diera. No sé, que si usted trae su dinero, Dios le va a dar. Hermano, Dios le va a dar porque lo ama, no porque usted le va a dar a Él nada. Pues Él está agradado con usted. Y en la muestra más grande que pueda haber de esto es: de tal manera nos amó Dios que dio todo lo que Él tenía para que nosotros fuésemos alcanzados por su propósito, para que nadie se pierda, dice, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y a veces nos quedamos solo en el verso 16, pero el verso 17
aún todavía más poderoso y revelador, dice, pues no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de él. Pero Dios soberano entregó a su Hijo para alcanzarnos a nosotros, para nosotros recibir el propósito de él. Esto es bien especial. Esto es lindo y es de verdad algo que debe de alentar. ¿Sabe por qué? Porque si nuestra vida está en las manos de ese Rey, lo que nos queda es eso, vivir el resto de nuestra vida dándole alabanza, dándole la gloria, dándole la honra a un Dios que creó todas las cosas y que Él hace su soberana voluntad, como Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que quiere y con quien quiere, porque Él es soberano. Quiero pedirle que se ponga en pie y quiero decirle esto también. Soberano es sinónimo de saber gobernar. ¿Y cómo no va a saber gobernar el que creó todas las cosas? A veces tenemos en nuestra cabeza la idea equivocada de que Dios ha perdido el control. Pero si Dios es soberano, ¿por qué lo del calentamiento global? Esas preguntas y otras nos hacemos. Si Dios es soberano, ¿por qué un tsunami mató a más de 250,000 personas? No fue Dios, fue la naturaleza desordenada por el hombre. Pues sí, pero Dios pudo haberlo impedido. Si Dios nos dio a nosotros, desde el huerto del Edén le entregó a Adán la autoridad de gobernar lo que existe, pero Adán lo hipotecó. Y lo que sucede en la actualidad son consecuencias de nuestra naturaleza pecadora y desordenada. Pero igual Dios sigue siendo soberano. No ha perdido su soberanía. Hay algo muy especial que quiero pronunciar esta noche, en este momento especial de Santa Cena. Vengan, hermanos de servicio, por favor. Antes de que usted tome los elementos de la Cena del Señor, quiero recordar que es una celebración. La Cena del Señor no es un ritual de costumbre o de tradición. Jesús lo dijo de esta manera: todas las veces que se reúnan, hagan esto en memoria de mí. Yo no sé cómo recordaría usted a Jesús, pero yo lo hago con gozo, aún en mis momentos difíciles, porque me recuerdo de lo que Él hizo por mí en la cruz, y eso llena mi corazón de gozo. El tomar los elementos de la Santa Cena es una muestra de que recuerdo lo que el Señor hizo por mí y provoca gozo en mi corazón. Es una celebración, no es un ritual, no es una costumbre. Y en Iglesia Palabra en Acción, desde hace algún tiempo, el Señor nos hizo sentir que debíamos dedicarle a Él y a ese recordatorio en el primer día de cada mes, fuese el día que fuese. Y hoy no es por casualidad que tenemos la celebración de nuestra rifa, es porque es parte de su voluntad también. Y al recibir esto, hermanos, no es tampoco la llenada de ningún requisito. Es solo recordarme de que fue por mí, que fue por mis pecados que Él fue a la cruz. Y al hacerlo, yo se lo agradezco y me lleno de gozo. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón esta noche?